Buenas tardes, mi nombre es Martín Biagioni, soy médico clínico, docente de la Universidad Nacional del Sur y miembro del Consejo de Medio Ambiente de la Sociedad Argentina de Medicina. Vengo a presentar esta actividad sobre disruptores hormonales y microplásticos. La idea es poder dialogar un poquito sobre las últimas novedades referentes al tema y plantear estrategias de manejo en el consultorio para, para que sean herramientas para la práctica. Como introducción, los plásticos son materiales químicos sintéticos, complejos, altamente heterogéneos, que se producen a partir del carbono fósil, que es carbón, petróleo y gas. Todos sabemos lo que son los plásticos porque vivimos a diario en contacto con ellos y nos imaginamos de qué están hechos. De hecho, plástico viene de esto de poder moldearse, de tener cierta capacidad de moldeo, y esa capacidad muchas veces se lo dan los aditivos químicos que se le introducen al plástico para que puedan adquirir estas propiedades, ¿no? Como el color, la flexibilidad, la estabilidad, la dureza, la resistencia a la radiación ultravioleta, la retardancia a la llama. Estos compuestos químicos también están presentes en la naturaleza y son talatos, bifenoles, sustancias perfluoroalquiladas, retardantes de llama, retardantes bromados y órganos fosforados. Em, la epidemiología del plástico es un dato bastante llamativo, digamos. En los últimos 20 años se ha producido más plástico que en todo el siglo pasado, con la particularidad que el plástico tarda cientos de años en degradarse. Entonces es el día de hoy que estamos conviviendo con plásticos producidos en la década del 50 o 60, cuando se empezó a producir el plástico. Eso va quedando todo en la superficie, porque como dijimos recién, si bien se produce a partir de el petróleo o de minerales que están debajo de la superficie terrestre, esto va quedando en la superficie y se va acumulando, y esa acumulación termina llegando al fondo del mar, que es donde finalmente terminan depositándose los plásticos. Se plantea que el 80% de los plásticos están en ese lugar. Y las predicciones de la producción mundial de plástico son de una curva ascendente. Se plantea que para el 2060 incluso se va a llegar a producir más de 1,2 billones de toneladas de plástico en el mundo, con lo cual esto recién empieza y estamos viendo recién el inicio de toda una problemática que probablemente tenga que ver con este cambio en el ecosistema, ¿no? Eh, Cuando hablamos de microplásticos, hablamos de pequeñas partículas de plástico que son derivadas del plástico en sí. También en la producción de plástico se generan estas micropartículas que cuando son de menos de 5 milímetros se habla de microplásticos, y cuando son de menos de un milímetro, de un micrómetro, se habla de nanoplásticos. Estas sustancias son ubicuas, están distribuidas en todo el planeta. Hay estudios realizados en la Antártida en el cual se encontraron microplásticos. Hay estudios hechos en las nubes donde también se han encontrado. Hay algunos autores que plantean que hay una ingesta promedio de microplásticos en el ser humano entre 74.000 y 120.000 partículas. Y la particularidad es que los plásticos muy pequeños, menores a 150 micrómetros, pueden atravesar las membranas biológicas, digamos, y trasladarse a los órganos, con lo cual esto generaría un problema. Se plantean mecanismos de injuria de tipo inflamatorios, desórdenes metabólicos, alteraciones en la microbiota intestinal y otros efectos de desorganización hormonal, ¿no? Eh, pero para entender un poco mejor esto, este autor nos plantea el triple nexo de exposición, que no es más que el plástico produciendo daño mediante tres mecanismos. Uno es el mecanismo directo, otro es el mecanismo a través de los aditivos y otro es un mecanismo vectorial en el cual el plástico podría trasladar otras sustancias como pesticidas, como metales pesados, etcétera. Menciono estos que son los más comunes, porque ese plástico tiene como una porosidad y unas condiciones químicas que favorecen esas uniones, y mediante estos tres mecanismos podrían generar daño, y esto se le llamó triple nexo de exposición. Después los modelos conceptuales de cómo el plástico llegaría al ser humano son múltiples, obviamente que de forma directa o indirecta a través de los animales, a través de la exposición directa con los compuestos en el aire o en el ambiente. También hay modelos conceptuales de el traslado de estos materiales a las plantas, a los insectos y a los animales.
Por eso es que desde la perspectiva de One Health o de una salud es más fácil por ahí abordar este tema, porque lógicamente si separamos salud humana de salud animal, de medio ambiente, parece que es una problemática que va a ser difícil de abordar, ¿no? Entonces, el enfoque One Heart es algo prácticamente no negociable en esta forma de encarar este problema, ¿no? La exposición a microplásticos se ha estudiado, se ha visto que hay microplásticos en el aire interior, que puede haber alta carga de partículas, incluso en algunos ambientes, se ha estudiado desde aulas hasta oficinas, hasta centros de cosmética, etcétera. Y es impresionante la cantidad de estudios que hay al respecto, ¿no? También en el área exterior, en algunos países superpoblados como China y demás, hay algunos estudios, de información es muy variable. Sabemos que hay materia particulado también que puede de alguna manera participar, y de hecho estos plásticos muchas veces forman parte de ese material particulado. La ingestión de alimentos, se sabe que los alimentos están contaminados, hay estudios en más de 690 especies marinas, de hecho nosotros tenemos estudios hechos en el estuario de Bahía Blanca, se han detectado plásticos en la corvina rubia, en distintos bivalvos digamos, animales de la fauna marina. Eh, También se han detectado en el agua embotellada, en el agua de red, en la leche, en el azúcar, en la sal, la miel, cultivos, ganado y en contacto dérmico a través de productos. Con lo cual, el microplástico parece que llega al organismo, ¿no? Y llega y también interacciona con nosotros y se elimina, porque algunos autores también los han encontrado en distintos deyecciones o fluidos humanos, e incluso analizando órganos, distintos órganos, con lo cual se plantea que estos microplásticos hoy en día están interaccionando con todo nuestro sistema orgánico, y eso probablemente sea lo que deriva en los daños en la salud, ¿no? Eh, los mecanismos de absorción intestinal y de traspaso a través de la membrana alveolo-capilar también se han planteado. Se han encontrado microplásticos en el colon, en las necropsias, se detectaron fenómenos inflamatorios a nivel de alveolar, etcétera. O sea que pareciera que desde el punto de vista de los estudios primarios hay bastante información de que esto se absorbe, llega al cuerpo humano y puede generar algún daño, ¿no? Tal es así que en el 2024 sale este estudio, que no es más que el estudio de los trombos en 257 pacientes producidos que fueron sometidos a una endarterectomía carotídea asintomática. En ellos se detectó polietileno y PVC en más de 150 de los pacientes de las muestras, entonces se pudo analizar los pacientes que tenían los plásticos en la muestra y compararlos con los que no lo tenían. Eran micro y nanoplásticos. Y lo interesante es que en el seguimiento de estos pacientes se detecta que los pacientes que tenían micro nanoplásticos tuvieron mayor tasa de infarto y accidente cerebrovascular no fatal y muerte, con un hazard ratio ajustado de 4,53, que es significativo. Y además, cuando se hizo el análisis del fenotipo de placas, se detectó que los pacientes que tenían micronanoplásticos tenían mayor concentraciones de interleuquinas en el tejido, mayor de interleuquina 1 y 6 y de factor de necrosis tumoral, lo cual habla de cierto fenómeno inflamatorio diferente o de cierta respuesta inflamatoria distinta en estos pacientes con la exposición a micronanoplásticos, ¿no? Y de ahí nos relacionamos con los disruptores endocrinos que bien tienen relación con los microplásticos, pero que no es necesariamente por plásticos, obviamente que hay disruptores eh, en otras sustancias. Disruptor endocrino que sería como cualquier sustancia que altere el funcionamiento hormonal y que genere daño en la salud. Esa es la definición aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Hay otras definiciones, pero básicamente esto sería el concepto. Y en realidad, este disruptor que altera ese metabolismo hormonal y ese funcionamiento hormonal puede actuar en diferentes etapas de la vida humana. Obviamente que las etapas más sensibles son las etapas del periodo embrionario, el periodo de crecimiento y desarrollo inicial, que son las etapas donde deberíamos tener la mínima exposición posible. Y después puede seguir habiendo etapas a lo largo de la vida, ¿no? Se ha planteado que incluso en la etapa embrionaria
puede generar modificación en el genoma con alteraciones epigenéticas que después van a transmitirse a una tercera generación. Entonces, eh, tomar conciencia de que vamos a estar expuestos a estos compuestos a lo largo de la vida puede ser necesario para entender el problema y para después saber cómo abordarlo, ¿no? Los mecanismos por los cuales estos productos interaccionan con las hormonas son múltiples. Hay muchos estudios hechos a nivel de receptor. Pueden mimetizar el receptor, antagonizar el receptor, pueden participar en el metabolismo de la hormona, pero básicamente los cuatro grandes grupos de enfermedades relacionadas son enfermedades metabólicas, enfermedades reproductivas, tanto masculinas como femeninas, y el cáncer. En este cuadro vemos los distintos compuestos que han sido separados como disruptores. Obviamente hay muchos más. Acá están como los más comunes, ¿no? Los talatos, el BPA, el PCB, el DDT, los compuestos perfluorados, las dioxinas, etcétera, ¿no? Pero uno podría ampliar incluso este panorama, ¿no? Eh, los disruptores endocrinos, como decía, pueden ser más de 1000 sustancias químicas. Eh, Se han clasificado a lo largo de este tiempo un montón, hay algunos que en investigación. Por ahí generar evidencia es muy complejo porque, como todo en salud mental, demostrar causa-efecto, hay muchos factores confundidores, entonces obviamente eso complejiza, pero básicamente la estructura química muchas veces se parece, y la capacidad de interactuar del compuesto con el receptor es lo que en definitiva genera el efecto, o uno de los efectos que se puede generar, ¿no? Después hay otros que por ahí actúan sobre el metabolismo, sobre otras áreas. Si miramos las curvas de cánceres hormonales en el mundo, por ejemplo, ahí está la de cáncer testicular o la de cáncer de mama, en países desarrollados que tienen datos confiables, vemos que las curvas son ascendentes y vemos que la problemática cada vez se incrementa, y que si no tenemos en cuenta factores ambientales va a ser difícil que estas curvas mejoren, ¿no? ¿Cómo relacionarlo con esto de los microplásticos? Bueno, acá hay una explicación simple, pero que ayuda a poder establecer una relación. Hablamos de microplásticos, hablamos de que son polímeros, que son compuestos sintéticos. Estos compuestos sintéticos tienen polímeros base. Esos polímeros base es como la sustancia en la cual se genera el plástico. Seguramente estas sustancias muchos de ustedes las conocen, y hay algunas que contienen per se aditivos que pueden ser perjudiciales y que ya se reconocen. Por eso es que es importante esto de los códigos de reciclaje. Estos polímeros, cada código de reciclaje representa un polímero, y hay algunos polímeros que se vinculan mucho más con los códigos, con los aditivos y con las sustancias disruptoras. Estos son los códigos de reciclaje 3, 6 y 7. El 3 es el PVC, o policloruro de vinilo, que se sabe que puede contener ftalatos, y el 6 es la espuma de poliestireno, que también puede contener aditivos perjudiciales. Y esta es, por ejemplo, uno de los compuestos más, digamos, comúnmente utilizados es el tergopol. Después están los PETs, que es ese código de reciclaje número 1, que son las botellas, que estas, cuando se usan en una única vez, pueden no contener, no transferir estos aditivos, pero si se reutilizan y se sobreutilizan o se exponen al calor, pueden liberar un talato también tóxico. Por eso es que es algo que, si bien es seguro, tiene estas singularidades. Como ven ahí en esta imagen de este plástico, ahí se marca el código de reciclaje, tiene un código de reciclaje 5, es polipropileno, digamos, no estaría dentro de los que tienen aditivos tóxicos. Bueno, es un dato más para tener en cuenta en el caso de que contemos con esta información, que no siempre la tenemos porque obviamente no hay ninguna regulación al respecto. En cuanto a los disruptores endocrinos más comunes, están los talatos, está el bifenol A. Eh, los talatos están presentes en casi todos los productos de uso habitual: repelentes, insecticidas, perfumes, juguetes para niños, cañerías de PVC. eh, y el bifenol A está presente en el papel térmico, en el papel de electrocardiograma, en los utensilios de cocina, bueno, en estos envases de, ¿cómo se llama?, de compuestos de limpieza, de productos de limpieza, etc. Y pueden estar en otros lugares, pero básicamente esos son los productos
de mayor uso habitual. Y presento esto porque son los más ubicuos y los más presentes en la naturaleza. Si bien son disruptores de vida media corta que no se acumulan en el organismo, pero que están presentes en los plásticos, y si los plásticos se acumulan, obviamente que la exposición puede ser mucho más prolongada y sostenida. Eh, Después está esta revisión sistemática de 40 años que relaciona el cáncer hormonal con los compuestos químicos y los efectos disruptores. En este artículo se hace una revisión de 273, 237 artículos, son los que se terminan seleccionando, son bastante heterogéneos. La mayoría son estudios de casos y control, pero hay otros estudios ecológicos y descriptivos. Y en este encuentran que los estudios muestran una relación con la neoplasia en más del 50% de los estudios. Eh, los que menos pudieron relacionar fueron los estudios referentes a cáncer de ovario, y los que más pudieron relacionar fueron los de cáncer de tiroides, con un 67 y un 43% respectivamente. Y los compuestos más carcinógenos detectados fueron los talatos, los metales pesados, el material particulado y los pesticidas. Vemos la información, ahí ven como los talatos, 63% de relación, ¿no? Ha causado medidas de asociación como el hazard radio o el riesgo relativo de los radio. Usaban distintas medidas en los estudios, por lo tanto no podían hacer el análisis completo, pero sacaban el porcentaje de cuántos estudios daba la asociación. También hay estudios de estalatos y síndrome metabólico con una significancia estadística, estudios que midieron estalatos en orina, en hombres. Obviamente que eh, la medición de estos productos es extremadamente compleja, no se hace en todos lados, por lo tanto, sacar conclusiones de estos estudios es difícil, pero esta revisión sistemática, que tiene más de 25.000 participantes, demuestra que hay una asociación entre síndrome metabólico y la exposición a talatos, o la presencia de talatos, ¿no? También está esta revisión sistemática en el cual se estudia el bifenol A y el impacto en la salud cardiovascular, donde se toman datos del NANES, que es el estudio más significativo de lo que es la parte de nutrición y hábitos de vida en los Estados Unidos, en donde ellos dosan BPA y en donde detectan que hay un aumento de la enfermedad cardiovascular en los pacientes que tienen niveles de BPA en orina ajustado por creatinina elevados, sobre todo hasta concentraciones de 4 nanogramos por miligramo de creatinina. Después, cuando se aumentan mucho las concentraciones, la curva tiende a hacerse más, a mesetarse, y de hecho esto es una de las explicaciones por las cuales la FDA, a través del Clarity BPA, eh, se rehúsa, digamos, a creer que esto puede generar daños, porque no tiene la curva ascendente típica del tóxico y el efecto sobre la salud. Evidentemente esto no actúa con una dosis dependiente, sino que hay determinados rangos que podrían generar el efecto. Yo creo que ya determinar la presencia puede ser interesante, pero no tiene evidentemente el comportamiento similar al tradicional, y creo que ese es un paradigma que hay que solucionar en los estudios. Y bueno, de acá saltamos a algunas recomendaciones para el consultorio. Esto es complejo de hacer porque, como dije al principio, estamos hablando de plásticos, estamos hablando de sustancias en las cuales estamos íntimamente relacionados, y sustancias que prácticamente son parte de nuestras vidas y que las utilizamos para muchos usos que son de gran utilidad para la humanidad. Entonces, desprendernos de esto es complejo, y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, discutirlo, charlarlo y ver qué medidas son las más adecuadas, ¿no? Ya la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo hizo una guía de recomendaciones sobre acciones y manejo médico para los pacientes en el caso de disruptores. Es bastante radical, digo, las recomendaciones. Obviamente yo voy a tratar de hacer algo que tenga que ver con lo que presenté, pero también más vinculado a los plásticos, a los microplásticos. El primero es, bueno, uso seguro de envases y almacenamiento de alimentos, ¿no? Esto, buscar envases o productos que no tengan, productos químicos que no tengan plástico, reducir la exposición al plástico. Es decir, bueno, un tupper de polipropileno no tiene aditivos.
es relativamente seguro, pero bueno, obviamente que libera plástico. Entonces, bueno, tenemos el efecto del microplástico como tal. Entonces, por ahí no sería lo ideal. Bueno, busquemos otra forma, un envase de vidrio. Usemos film, pero film de polietileno y no de PVC, que son iguales, solamente que uno se puede usar con alimentos y el otro no, porque justamente libera talatos, más cuando se calienta en el microondas. Entonces, pensemos a ver cómo hacemos, porque lógicamente eso que vemos en la foto de abajo dice en qué momento cambiamos de la foto de la izquierda a la foto de la derecha. Eh, Fue en muy poco tiempo, evidentemente, pero en ese momento nada venía envuelto en plástico y ahora prácticamente todo viene envuelto en plástico. Entonces, tratar de reducir esa carga de exposición creo que es interesante, es un desafío que uno puede plantearle al paciente. Eh, Filtrar el agua potable no siempre es posible, obviamente sabemos que hay una crisis de agua en el mundo y sabemos que esto es costoso también, no es para todo el mundo, pero bueno, puede ser una estrategia en personas que tengan esta disponibilidad. Tratar de elegir alimentos más naturales, que no tengan plástico en su composición, que no estén envueltos en plástico. Evitar los alimentos superprocesados. Esto es algo que charlamos en el consultorio siempre, relacionando más con la salud cardiovascular y con la dislipemia y con los factores de riesgo cardiovasculares, pero creo que acá hay un elemento más que nos ayuda a trabajar sobre este tema y creo que detenernos a explicarle al paciente que no todo lo envuelto en plástico es saludable, pero porque también la calidad del alimento suele ser mala, suelen ser alimentos procesados, entonces creo que ahí hay una vinculación con nuestra práctica que es interesante. Cosméticos es un mundo complejo porque obviamente se sabe que hay muchos compuestos químicos relacionados con los cosméticos y bueno, obviamente que es todo un mundo difícil. Están los parabenos y los sulfatos, que son las sustancias más reconocidas, que no tienen relación directa con plástico, pero que obviamente son disruptores, o por ahí está el estudio para determinar si son disruptores y ya en el mundo hay distintas regulaciones al respecto. Estos son los sellos que habitualmente se vinculan a la cosmética natural o a la libre de estos productos. También hay una aplicación que se llama INCI Beauty que permite escanear el código de barras de múltiples de los artículos que habitualmente nosotros consumimos. Me refiero a artículos cosméticos y nos permite detectar si hay algún disruptor. La aplicación marca alguna alerta si hay algún compuesto y ese compuesto incluso lo señala. Después, si uno señala el compuesto, te dice de qué se trata eh, y te explica, por ejemplo, en este caso, este compuesto fue identificado como un contaminante orgánico persistente, es bioacumulativo y tóxico, su uso está prohibido en el convenio de Estocolmo, que es el convenio sobre compuestos orgánicos persistentes. Y después, lo interesante es que si bien no está basado en la evidencia científica, pero sí te da la referencia y te manda a la normativa europea, en donde dice cómo está regulado eso en Europa y por qué se prohíbe en esos países. Con lo cual, es sumamente interesante para identificarlo, ya que es un mundo muy complejo, como dije al principio. Después hay otros temas como son la limpieza del hogar, la exposición a las pinturas, a los barnices, sobre todo en periodos muy complejos como el embarazo o como la primera infancia. Buscar productos libres de nonifenol, que es también un disruptor. Eh, y bueno, tratar de buscar productos más orgánicos para la limpieza y no tanto químico. Ventilar el aire y mejorar la calidad del aire interior. Esto ya hemos aprendido bastante en pandemia de lo que implica la ventilación. Por supuesto que esto mejora también la tasa de material particulado intramuro, pero las fibras y todo lo que se ha detectado a nivel del aire interior es interesante poder mejorarlo y la ventilación es importante. También evitar sacudir prendas sintéticas en ambientes cerrados, etc. Después está esto de los códigos de reciclaje, aprender a elegirlos, saber que hay códigos rojos que pueden ser dañinos, que el código 1, que es el PET, parece algo tranquilo, pero cuando se reutiliza también puede liberar ftalatos, entonces obviamente que hay que tenerlo en cuenta y saber que hay productos que se pueden reciclar, productos que no, pero que hay que tener un uso razonable de estos elementos para, de alguna manera, no, no seguir dañando el medio ambiente, ¿no?
Como conclusiones, los microplásticos están en nuestro ambiente de forma creciente. Hay evidencia de que son capaces de generar daño directo y actuar como disruptores endógenos y transportar sustancias nocivas. Representan una creciente amenaza para la salud global de las personas, los animales y el entorno. Parecen estar vinculados a trastornos metabólicos, a cáncer, a problemas reproductivos, entre otros. Y reducir la producción y la exposición podría ser clave para mejorar los efectos o mitigar los efectos adversos y proteger la salud humana y de los ecosistemas. Esta es la bibliografía. Para terminar, me despido con muchas gracias. Esta fotografía, que no tiene tanto que ver con este tema en cuestión, pero que bueno, es una fotografía reciente que se tomó en la ciudad de Bahía Blanca en diciembre del 2023, en el cual hubo una tormenta sin precedentes en la historia de la ciudad, que lo tomamos como un fenómeno climatológico extremo y que generó daños irreparables en la vegetación de la ciudad y obviamente en la infraestructura. Pero bueno, es como para tener en cuenta en épocas donde se habla de cambio climático y de otras situaciones, creo que es algo como para reflotar. Muchas gracias.